Buenas tardes, amigos. Mi nombre es Eddie Rodas. Me da gusto estar con ustedes hoy día. Voy a hacerles una presentación sobre los fundamentos para la dirección de proyectos. En esta oportunidad vamos a tratar un tema interesante porque, como ustedes saben, actualmente la dirección de proyectos se está difundiendo mucho a nivel internacional. Entonces, he preparado una pequeña presentación donde voy a poder compartirles algunos puntos claves sobre la dirección de proyectos. Me gustaría que esta presentación no sea solamente un monólogo donde yo hable. Si ustedes desean dar un comentario o si quieren hacer alguna pregunta, por favor, siéntanse libres de hacerla. Simplemente seguimos las reglas que nos ha dicho Julio. Levantan la mano o activan su micrófono. Eso sería, digamos, las reglas básicas para poder llevarnos en esta sesión. Entonces, voy a compartir en mi pantalla. También pueden utilizar el chat por si acaso. Por el chat pueden escribir. Voy a tratar de estar atento a lo que escriban para poder hacer que la presentación vaya dirigida a los intereses principales que tienen. Voy a compartir en mi pantalla. No sé si, Julio, ahorita yo puedo compartir mi pantalla o lo vas a hacer tú. Sí, deberías poder compartir. O sea, yo te he cedido los permisos de host y ya poder compartirlo. Entonces, en este momento ya estoy compartiendo mi pantalla. Sí, te confirmo que ya estamos viendo la presentación. Bien, la voy a poner en modo de presentación. Entonces, nuevamente repito, le doy la bienvenida a todos ustedes, amigos de diferentes países. Espero que esta sesión pueda ser de su agrado y podamos tener un momento juntos de compartir experiencia, conocimiento sobre la dirección de proyectos. Como les comentaba hace unos minutos, mi nombre es Eddie Rodas. Yo soy consultor del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, pero también acá en Perú yo tengo mi empresa, soy gerente general de la empresa Gestum Total. Tengo más de 20 años trabajando en proyectos de diferente tipo. Mi especialidad sobre todo soy ingeniero de hidrocarburos, petróleo y gas natural. Acá en Perú he trabajado para proyectos grandes como Camisea y sigo brindando servicios, hacemos entrenamiento. La empresa que yo represento es una red del PMI. Somos un Registered Education Provider y brindamos entrenamiento también a diferentes personas e empresas en lo que es el tema de gestión de proyectos. En esta oportunidad, el tema que vamos a tratar básicamente son los fundamentos. Cuando hablamos de fundamentos de dirección de proyectos, tal vez vengan muchas cosas a la mente, pero sería bueno preguntarnos de dónde viene todo esto. Entonces, como ustedes saben, los proyectos no es algo nuevo. Los proyectos siempre han existido. Desde que el hombre tiene uso de razón, desde que el hombre se propuso metas, los proyectos aparecieron. Si quisiéramos tomar algunos ejemplos de proyectos, podríamos hablar de la pirámide de Egipto, hace más de 2500 años atrás, o, por ejemplo, hace poco, a mediados del siglo XV, un proyecto para los peruanos que consideramos que fue, me imagino, bastante emblemático, fue Machu Picchu, la ruina de Machu Picchu. Eso demuestra de que el hombre siempre ha estado ligado a los proyectos, ligado a tener sueños, a querer crear cosas, a querer generar productos, crear, digamos, instalar servicios, ¿no? Y a pesar de que los proyectos tienen muchos años con el hombre, la gestión de proyectos como una profesión tiene apenas 50 años. O sea, hablar de la gestión de proyectos ahora, digamos, parece novedoso, pero en realidad la gestión de proyectos debería haber sido una profesión de hace muchos años atrás. Sin embargo, hace 50 años recién se comenzó a sistematizar y gracias a personas, así como ustedes, que son personas que trabajan en el mundo de proyectos, se comenzaron a formar grupos de voluntarios que iniciaron el desarrollo de organizaciones como la del PMI, la APM o el International Project Management Association. Se formaron estas organizaciones que de alguna manera han ido compilando las lecciones aprendidas, todo el aprendizaje que se ha logrado de la dirección de proyectos durante estos años. Entonces, en esta oportunidad yo voy a tocar los fundamentos que ha estandarizado el PMI, que es una de las instituciones que actualmente tiene mayor difusión a nivel mundial. El Project Management Institute se fundó en el año 69, como ustedes saben, en Estados Unidos, su base está en Pensilvania, y un grupo de 5 personas empezaron lo que nosotros diríamos un apostolado, personas que trabajaban en proyectos por muchos años y que pensaron que podían compartir, digamos, algunas cosas en común. Y ese factor común, ese denominador común que fue el compartir sus buenas prácticas, luego se convirtieron, digamos, en los fundamentos
que ahora nosotros vamos a ver, pero que no son fruto de 5 personas, sino que ahora son fruto de miles de personas que están conectadas al PMI, al Project Management Institute. Aquí les he querido poner un pequeño fragmento de la revista PMI Today, para que todos estén enterados cómo están las estadísticas de esta organización. Actualmente, a junio de 2018, el PMI tiene más de 500.000 miembros, como pueden ver ustedes, están en más de 208 países, han logrado desarrollar lo que ellos llaman capítulos del PMI, en muchos países, casi todos los países que ustedes pertenecen, hay un capítulo del PMI. La certificación que hizo famoso el PMI fue la certificación PMP. Si ustedes se fijan en la lámina, en la columna central, dice PMP, Project Management Professional, 859.893 personas tienen esta certificación en este momento, ¿no? A junio de 2018. Posiblemente ya sean más. Este año seguro llegan al 1.000.000 de certificados los PMPs. Algo que de alguna manera ha servido para que se difundan estas certificaciones ha sido el valor que desarrollaron ellos a través de este documento que ahora también les voy a presentar, que es la guía PMBOK. Seguro que ustedes muchos han hablado, conocen la guía PMBOK. Es un documento que hace poco ha sido actualizado, la versión 2017, la 6ª edición fue publicada en septiembre del año pasado, y según ellos, según la institución del PMI, dice que hay más de 6 millones de copias que están en este momento en circulación, sumando todas las guías que han habido desde la primera edición. Entonces, fíjense que la gestión de proyectos ha evolucionado tanto que ahora ya no solamente hay una certificación en proyectos, sino también hay certificaciones para portafolios, para gestión de programas, para gestión de riesgos, para gestión de cronogramas, para gestión de análisis de negocios. Incluso la última, la nueva que ha sacado el PMI es la PMI ACP, que es la certificación para los practicantes de Ágil, los que están haciendo proyectos Ágil. Como les comentaba, el conocimiento de la dirección de proyectos ha ido de la mano con la difusión de esta certificación que yo les comentaba de PMP, Project Management Professional, y el PMBOK de alguna manera compila el conocimiento de estas personas. Como les decía, la guía PMBOK actualmente se publica en más de 15 idiomas, y de alguna manera ellos han tratado de compilar las buenas prácticas. Entonces, cuando yo, por ejemplo, revisé la guía por primera vez en el año 2004, yo me acuerdo que conocí esto de las buenas prácticas cuando estaba trabajando en un proyecto acá en Perú, y yo llevé, digamos, este curso, llevé un diplomado en gestión de proyectos, y todo estaba basado en la guía PMBOK 3ª edición, ¿no? Ahora ya estamos en la 6ª, y haciendo un análisis de atrás hacia adelante he visto que ha habido mejoras sustanciales, ha ido cambiando, aunque los fundamentos se mantienen. Los fundamentos que se pusieron desde la primera guía no han sido modificados. Sin embargo, ha habido una mejora en varios aspectos, y yo creo que la próxima guía, la que se publicará en el año 2019, va a tener que incorporarlo, que es la gestión de medio ambiente, la gestión ambiental. Todavía no ha sido incorporada la gestión ambiental de los proyectos, cada vez se hace más crítico el manejo del ambiente, y creo que en algún momento la gestión del ambiente va a ser un área de conocimiento del PMI. Hasta este momento, en la última que se ha desarrollado, nosotros podemos ver que han ido mejorando e incrementando las áreas de conocimiento. Por ejemplo, la gestión de interesados que se incorporó en la 5ª edición, ¿no? Ahora, en la 6ª edición no se han incorporado nuevas ediciones, pero nuevas áreas de conocimiento, pero se ha hecho algunos cambios interesantes. Esto de alguna manera les muestro esta lámina para que ustedes vean cómo ha ido evolucionando la guía, pero también de alguna manera cómo ha ido evolucionando la forma de pensar en gestión de proyectos. Ahora, cuando hablamos de fundamentos para la dirección de proyectos, ¿a qué nos referimos? O sea, ¿qué es lo que el PMI está tratando de captar cuando hablamos de fundamentos? Entonces, miren, esto es lo que dicen ellos, ¿no? Cuando se habla de fundamentos, nos estamos refiriendo a un término que describe todo el conocimiento que hay con relación a la dirección de proyectos, a la gestión de proyectos. O sea, todo lo que nosotros hemos aprendido, lo que hemos desarrollado, lo que hemos logrado adquirir como parte de esa experiencia trabajando en proyectos, eso forma parte de los fundamentos. Entonces, de alguna manera, todas las personas que tienen experiencia trabajando en proyectos conocen los fundamentos. Ahora, que los fundamentos por ejemplo, que cada persona le dé un nombre diferente, eso no significa que no sea un fundamento. Y si hay algo que valorar en esta guía PMBOK, es que a pesar de que muchas personas que trabajan en proyectos
habían, digamos, de alguna manera entendido o experimentado los mismos fundamentos, a veces no tenían un lenguaje común. Y ese es un valor profundo de esta guía, que permitió lograr un lenguaje común. Que dos personas que trabajan en proyectos diferentes pudieran hablar con un lenguaje común, estandarizado, que les permitiera entenderse. Esto ha ayudado a que el conocimiento sobre la dirección de los proyectos evolucionara con mayor rapidez. Y eso es una de las cosas más importantes que yo diría que logró esta guía de PMBOK y que lo sigue haciendo. Ahora, el término buenas prácticas, como ustedes saben, se habla ahora mucho de buenas prácticas. ¿Qué cosas son las buenas prácticas? Lo que dice el PMI es clarísimo. Buenas prácticas significa que existe un consenso general. Personas que trabajan en distintos tipos de proyectos, públicos, privados, en proyectos ágiles, en proyectos de medio ambiente, en proyectos tecnológicos, de construcción. Todos están de acuerdo en que la aplicación de los conocimientos, las habilidades, las herramientas, los procesos que están relacionados con la dirección de proyectos, incrementan significativamente la posibilidad de éxito del proyecto. Ese, digamos, el concepto de la buena práctica. Si tú llevas a cabo una buena práctica, eso significa que lo que estás haciendo tiene mayor probabilidad de lograr éxito, a que lo hagas de la forma en que tú siempre lo has hecho, de repente de manera intuitiva. Una de las cosas por las cuales muchos proyectos han fracasado es porque no se aplican buenas prácticas. Las buenas prácticas nos llevan siempre al proceso de la mejora continua. La buena práctica no nos hace cometer el error dos veces. La buena práctica nos ayuda a aprender del error y aprender también de los éxitos, a poder registrar lo que se ha hecho bien, lo que ha dado resultado. Cuando una persona maneja un proyecto de esta manera, con buenas prácticas, evidentemente la posibilidad de éxito del proyecto se incrementa. Eso yo lo he probado a lo largo de los años y por eso sigo, digamos, de alguna manera difundiendo estas buenas prácticas, porque creo que se hace mucho bien a un proyecto cuando uno las aplica. Ahora, la pregunta, ¿qué es un proyecto? Esa es una de las primeras preguntas que a veces uno tiene que plantearse. Y cuando yo he hecho esta pregunta en los seminarios, en las conferencias que he hecho, a veces he encontrado respuestas que son iguales. Mejor dicho, iguales no, pero están dándome el mismo significado, pero con diferentes palabras, con diferentes términos. Cómo hacer que dos personas que tienen una idea de proyecto conciban, digamos, una visión de alguna manera única, y es que para eso se necesita tener un lenguaje estandarizado. Entonces, si ustedes pueden ver en la lámina, el PMI nos ayudó de alguna manera a conceptualizar como proyecto a todo aquello, a todo esfuerzo temporal, a todo aquel trabajo que se realiza para conseguir un producto único, para crear un servicio único, una capacidad de brindar un servicio o lograr un resultado. Fíjense que lo que estamos viendo en la pantalla, por ejemplo, la película Avatar, de hace muchos años atrás, un gran proyecto. El construir un estadio es un gran proyecto. El desarrollar un sistema SAP, un gran proyecto. Y así hay proyectos grandes, proyectos chicos, proyectos pequeños. Entonces, la estandarización, el lenguaje estandarizado nos da ese primer valor. Poder tener una idea, digamos, común, todos nosotros, de que estamos haciendo un proyecto. Y por eso ahora, incluso cuando ustedes se habrán puesto a pensar, yo acabo de celebrar el cumpleaños de mi esposa, acabo de celebrar una reunión, hasta eso se puede convertir en un proyecto. En pocas palabras, uno puede desarrollar proyectos con un enfoque que esté basado en lo que dice el PMI. Y ahora, no solamente preguntarnos qué es un proyecto, que ese es uno de los fundamentos, ¿no? Porque saber qué es un proyecto ya es un fundamento, un pilar. También, ¿qué es un producto? Nosotros tenemos idea de lo que son productos, utilizamos productos constantemente, pero ¿qué es un producto? Realmente que a veces puede haber discusiones sobre lo que es un producto. No, mira, por ejemplo, esta mayonesa que está aquí, ese es un producto, pero los paquetes que vende el Microsoft Office es un producto. Pero la feria de mixtura, por ejemplo, acá en Perú, que se hizo una feria de mixtura donde hay mucha gente, también es un producto. ¿Será un producto? ¿Qué es un producto? El PMI nos ayuda estandarizando el concepto, nos dice cualquier producto único, cuantificable, y que puede ser un elemento terminado o un componente, dice. Eso es un producto. Por ejemplo, un nuevo modelo de automóvil, un Tesla automático que ya no necesite conductor, un producto. Un sistema de iluminación que nos brinda la capacidad de un servicio. La luz eléctrica, un servicio. Acabas de crear un servicio. Un estudio de prefectibilidad.
un producto, un documento que es un producto que nos permite a nosotros de construir sobre ese estudio otro proyecto. O el incremento del 20% de capacidad de atención de un centro médico, ¿no? Mi centro médico atiende a 200 personas, ahora quiero atender a 240 personas. Entonces, estoy logrando un resultado. No sé, amigos, si hasta ahí estamos yendo claro. Si tienen alguna duda, por favor, no duden en escribir por el chat, o si quieren hacer un comentario, bienvenido es. Es importante tener bien claro el concepto de proyecto y el concepto de producto, porque si ustedes se han dado cuenta, la definición de proyecto lo dice claramente, ¿no? Un esfuerzo temporal para crear un producto, o un servicio, o un resultado único. En pocas palabras, los proyectos consisten en eso, en crear, en poner en funcionamiento productos, en poner en funcionamiento servicios. Toda persona que le crea un proyecto es porque tiene que lograr algo, algo concreto. Si hay algo que me agrada, me encanta de la gestión de proyectos, es que todo siempre está focalizado en algo concreto, en algo que tú puedes de alguna manera hacer tangible, que sea medible, mesurable, que sea acotado en el tiempo. Entonces, esa es una de las características valiosas que tienen los proyectos y que a mí me llama mucho la atención. Pero a veces es importante también definir, o sea, ver cuál es la diferencia entre un proyecto y una operación, porque si ustedes se han puesto a pensar, nosotros ahora en el mundo laboral, nosotros estamos trabajando, todos trabajamos. ¿Y qué es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es lo que nosotros realizamos para poder lograr algo. Pero si nos ponemos a pensar, nosotros estamos trabajando siempre para una operación o para un proyecto. ¿Y qué es una operación? Una operación, como su nombre lo indica, son actividades continuas, repetitivas, que se realizan para poner en funcionamiento determinado producto o servicio. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno hace operaciones también genera productos. Por ejemplo, la empresa Coca-Cola, que produce botellas de Coca-Cola, ¿no? Cada vez que ellos desarrollan sus botellas, evidentemente están creando productos, pero eso ya no es un proyecto. Pero, sin embargo, ellos sí pueden tener un proyecto. Por ejemplo, no sé si se acordarán, hace unos años, Coca-Cola agarró y sacó un nuevo empaque de las botellas de plástico de medio litro, donde estaban en nombre de personas. Entonces, uno agarraba y iba a comprar una Coca-Cola y ahí decía Eddie, Pedro, Juan, Luz. O sea, ese es un proyecto, por ejemplo. El haber creado una botella de Coca-Cola con una nueva etiqueta que tiene el nombre de personas, por ejemplo, de ser un proyecto. Ahora, el proyecto termina cuando ya tú has completado el producto final y luego lo pones en operación. Luego se convirtió en una operación. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Hasta ahora hemos visto entonces algunos fundamentos claves que hay entre ellos. Ahora, aquí Jorge Caria me pregunta, ¿hay alguna diferencia entre producto, resultado y aplicable? En realidad, más que todo es lingüística, pero desde el punto de vista del PMI, nosotros deberíamos llamarlos producto entregable para no tener mucha confusión. A ellos le dicen producto entregable para que tú sepas, por ejemplo, que este producto es medible, es acotado, está, digamos, limitado en el tiempo. No debería haber una gran diferencia entre producto entregable. Ahora sí, resultados de repente hay que tener cuidado con el término resultados. Por si acaso, yo soy de PM4R. Nosotros cuando hablamos de gestión por resultados, resultado desde el punto de vista de efectos es diferente a un producto. Por ejemplo, en el PM4R, y lo hemos explicado muy claramente, cuando hablamos de resultados hablamos de un efecto, de lo que vendría a ser, digamos, por ejemplo, resultados de corto plazo, mediano plazo, el impacto. Por ejemplo, cuando hablamos de resultados, hablamos de resultados que se producen por haber, digamos, un ejemplo clarísimo, ¿no? Si tú agarras y lanzas una película, el producto es la película, estrenada, ahí termina el proyecto, pero luego el resultado es la taquilla. Ya, pero ese resultado, por favor, no se confunda con el resultado que pone el PMBOK, porque el término, la traducción de repente puede generar confusión. El resultado al que se refiere el PMBOK es un resultado como salida de un proceso. En pocas palabras, por ejemplo, que yo pueda incrementar el 20% de capacidad de mi atención, es un resultado según el PMI, porque es algo que yo he incrementado, pero desde el punto de vista de los proyectos de desarrollo, que es lo que manejamos nosotros, no es un efecto, es simplemente una ampliación de capacidad. Eso nada más para aclarar y que no genere más dudas. ¿Quiénes son los interesados en un proyecto? Este es otro término interesantísimo. En realidad,
Todos sabemos que para iniciar un proyecto hay dos cosas claves que uno tiene que hacer. Primero, tiene que asegurarse, tiene que hacer la formulación del proyecto, identificar una oportunidad de negocio y asegurar que esa oportunidad de negocio va a estar alineada al plan estratégico de la institución, de la empresa, de la organización, y luego también tiene que asegurarse que esa iniciativa va a generar, digamos, un producto, un servicio, un resultado único que sea satisfactorio para los interesados. Pero ¿quiénes son los interesados? Esta es una de las preguntas más importantes cuando uno trabaja en proyectos. Un proyecto vive de los interesados. El proyecto, la razón de ser el proyecto son los interesados. ¿Por qué? Porque el proyecto genera un producto, un servicio, un resultado que se va a dar a un interesado clave. El interesado clave, los interesados clave uno tiene que saber identificarlos, y creo que muchos de ustedes ya lo saben. Por ejemplo, el patrocinador, la persona que financia el proyecto, es un interesado clave, él va a poner su dinero, se está jugando toda su inversión, interesado clave del proyecto. Pero también está el cliente, el que va a recibir el producto, el que lo va a adquirir, el que lo va a comprar, el que se lo va a llevar, otro interesado clave. En proyecto de desarrollo hablamos de los beneficiarios. Los beneficiarios son interesados clave, ellos son los que van a valorar el servicio que se va a poner en funcionamiento. Entonces, esos son mis interesados claves, pero sin embargo, un proyecto puede tener múltiples interesados. El PMI, para poder ayudarnos a comprender esto como un fundamento, dice, interesado puede ser un individuo, un grupo o una organización que puede afectar al proyecto o puede verse afectada por el mismo, o percibirse afectada por el mismo. Entonces, de alguna manera los interesados tienen esta característica, se sienten ellos de alguna manera involucrados. También esto es conocido como los stakeholders, ¿no? El stakeholder del proyecto, alguien que va a sentirse afectado positiva o negativamente. Por eso es muy importante que cuando uno diseñe un proyecto, uno lo diseñe tomando en cuenta todos los requisitos de los interesados. Por eso que una de las herramientas principales dentro de la iniciación de los proyectos es la identificación de los interesados. Hay que identificar los interesados. En los proyectos de desarrollo, generalmente, y aquí lo está mencionando Humberto Mota, dice, en proyectos de desarrollo algunas autoridades locales no toman en cuenta la opinión de los ciudadanos. Claro, por esa razón sucede lo que tú dices, crea resistencias, crea oposición, prácticamente lleva al fracaso al proyecto. Y te digo que eso no solamente pasa en proyectos públicos. Acá en Perú, en la minería, las empresas mineras hicieron muchos proyectos durante los años, pero a medida que pasaron los años, las comunidades campesinas despertaron, el tema de hacer valer tus derechos se hicieron cada vez más fuertes, y aparecieron interesados que jamás ellos esperaban que podían haber en un proyecto de esa envergadura, y al punto de que los interesados en Perú han paralizado muchos proyectos. No han permitido que muchos proyectos se lleven a cabo, los proyectos han tenido que ser suspendidos, grandes proyectos. ¿Y todo por qué? Porque no hubo una gestión adecuada de los interesados. No se tomó en cuenta sus opiniones, lo que ellos esperan de un proyecto. Y muchas veces los interesados fueron impactados negativamente. Generalmente los proyectos de gran envergadura, proyectos mineros, pueden generar impactos ambientales muy fuertes y luego la población sentirse desplazada. Entonces, esos son temas claves. Por eso que la gestión de interesados se convirtió en un área de conocimiento. El PMI, hasta la hasta la cuarta edición, solamente tenía 9 áreas de conocimiento. La gestión de interesados no era un área de conocimiento. En la quinta edición, el PMI se da cuenta de que estamos hablando. O sea, sin interesados no hay proyecto. Entonces, la gestión de los interesados ahora es un punto clave. Claro, Alicia nos dice, ¿no? Lo mismo sucede con algunos proyectos en salud, donde algunos interesados se niegan a los proyectos. Es cierto. En realidad, los proyectos tienen que tratar de lograr, sobre todo, la aprobación de los interesados. La gestión de interesados, ¿qué implica? La gestión de interesados implica que uno debe tratar de identificar todos los requisitos de los interesados. Debe elaborar un plan para poder, de alguna manera, involucrar a los interesados. Y debe ganar apoyo a los interesados, que los interesados sientan que el proyecto les va a servir a ellos. Y si el proyecto puede generar algún efecto adverso a los interesados, entonces hay que tomar, digamos, los cambios que sean necesarios. No se trata de hacer un proyecto a rajatabla. Los proyectos deben considerar todos los puntos de vista. El win-to-win se debe aplicar. Aquí nos dice, por ejemplo, Jorge, interesados versus beneficiarios. ¿Hay diferencia de concepto? No, en realidad no. Interesados son todos. Los
los beneficiarios, el equipo del proyecto, el patrocinador, el cliente. El término interesados involucra a todos. Dentro de esos pueden estar los beneficiarios, los clientes, pueden estar los consultores, las empresas que brindan los servicios, las personas que venden comida y que de alguna manera van a beneficiarse, etc. Y ahora viene la siguiente pregunta, ¿no? Porque esto es otro fundamento que nos ayuda a nosotros a aclarar. ¿Qué es la gestión de proyectos, entonces? Cuando a una persona tú le dices, tú estás gestionando un proyecto. Ya. ¿Y qué significa eso? O sea, ¿qué es gestionar proyectos? Varias veces a mí me han hecho esa pregunta y a veces se me ha hecho difícil responderla porque para mí gestionar proyectos es muy amplio. Gestionar proyectos es diseñarlo, es planificarlo, es ejecutarlo, es monitorearlo, es cerrarlo, es estar en todo. Sin embargo, el PMI sacó una definición que hasta siempre la pongo porque me parece bastante curiosa, ¿no? Ellos lo resumen de esta manera, ellos dicen es la aplicación de conocimientos, dicen, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer sus requisitos. Esta definición yo la leí en el año 2004 y no ha cambiado hasta ahora. ¿Por qué no ha cambiado? Porque es cierto, o sea, al final, nosotros, cuando estamos gestionando un proyecto, hacemos eso. Todo el tiempo estamos aplicando habilidades, conocimientos, estamos utilizando herramientas, estamos viendo los procesos, estamos tratando de satisfacer los requisitos. Por ejemplo, hay un requerimiento acá, el producto tiene que cumplir tales condiciones, hay que lograr este permiso, hay que tratar de conciliar acá hay dos personas que tienen un conflicto. Acá tenemos que presentar el cronograma del proyecto, me han llamado de la junta directiva, el ministro quiere saber cuál es el avance. Al final, es lo que dice el PMI, ¿no? Nosotros tenemos que satisfacer requisitos y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra alcance. Entonces, la gestión de proyectos prácticamente es eso, aplicar conocimientos, herramientas, técnicas, habilidades, todo lo que esté a tu alcance. Ahora, si hay algo que debemos rescatar y que tiene que quedar claro en nosotros como fundamento, es que la gestión de proyectos, el PMBOK, le dio, digamos, un valor tremendo cuando, digamos, nos trajo este mensaje, ¿no? La dirección de proyectos, la gestión de proyectos, en realidad es una gestión de procesos. Y para mí, a mí me costó un poco esto, aunque yo soy ingeniero de petróleo, soy más de fierro, pero los ingenieros, los que son de ingeniería de sistemas, los informáticos, la tecnología, para ellos es como el pez en el agua, ¿no? Los procesos, ¿no? Y esto es un fundamento. En realidad, el PMI todo lo ha sistematizado en procesos. Esta es la esencia, los fundamentos, ¿no? Los procesos. ¿Qué significa eso? Tú tienes que pensar, cuando estás gestionando proyectos, que tú tienes que implementar procesos. Ese es el término clave del Project Manager. Es más, para ser PMP, tenemos que interiorizar claramente los procesos. Y el PMI es full proceso, se lo voy a mostrar un rato cómo se han clasificado los procesos, la cantidad de procesos que tiene. ¿Por qué? Porque para el PMI, gestionar un proyecto es gestionar procesos, empezando por los procesos de iniciación. Por ejemplo, cuando se va a iniciar un proyecto, ellos dicen los procesos de iniciación y identifican incluso dos procesos. En eso consistió la estandarización. Por ejemplo, desarrollar el acta de constitución, un proceso. Identificar a los interesados, otro proceso. Imagínense, estos dos procesos que forman parte de la iniciación del proyecto son procesos claves. Entonces, yo anteriormente lo veía más como una actividad, es decir, desarrollar el acta de constitución es una actividad. El PMI te dice, no, es un proceso. Porque no es tan fácil desarrollar el acta de constitución. Es un proceso porque tú necesitas insumos, necesitas herramientas y técnicas, y vas a tener una salida. ¿Y cuál va a ser la salida? Bueno, el acta de constitución, aprobada. ¿Y cuáles van a ser los insumos? Toda la información que necesitas, el caso de negocio, necesitas los contratos, necesitas los requisitos de los interesados. ¿Y cuáles van a ser las herramientas? Tienes que tener herramientas para poder desarrollar esa acta. Tienes que saber manejar las reuniones, tienes que saber utilizar mucho juicio experto, tienes que ser una persona que va a vender el proyecto, saber cómo la junta directiva va a aprobar el proyecto, porque de alguna manera, en la gestión de proyectos, el que uno logre que un proyecto sea iniciado es porque ha vendido el proyecto a la organización. Entonces, la dirección, o sea, la gestión de proyectos es una gestión de procesos. Es increíble, pero uno a veces, yo no lo tomaba en cuenta así, pero es todo procesos. Y por eso se habla, van a ver ustedes en un momento toda la cantidad de procesos que hay y los grupos de procesos que se formaron, ¿no? Por ejemplo, el PMI identifica 5 grupos de procesos. Dice, procesos de iniciación,
planificación. Esos son grupos, ¿eh? Ejecución, seguimiento y control, cierre. Acá nos dice, por ejemplo, para ir acompañando lo que van diciendo nuestros amigos, dice, si la gestión de proyectos es tan amplia e importante, ¿por qué siguen los proyectos ejecutándose por personas políticas que no saben todos estos procesos? Una buena pregunta, Sheila. ¿Quién más nos está preguntando? Cristian dice, a ver, por acá, a ver. ¿Hay alguna técnica para mapear a todos los interesados? Muy bien, vamos a ir por partes. Bueno, primero veamos lo que leí primero, lo que decía nuestra amiga aquí sobre la gestión de proyectos, las personas políticas. Miren, hay que considerar que, lo acabo de decir hace un minuto, los proyectos son manejados por interesados. Los interesados del proyecto pueden, si un proyecto es público, evidentemente la fuerza que va a tener los políticos es grande en un proyecto público. No se olviden que los gobiernos los ganan partidos, los partidos implementan políticas y las políticas obedecen a personajes públicos, políticos. Entonces, hay cosas que no se van a poder cambiar de la noche a la mañana, pero un gestor de proyectos tiene que saber manejar a estos interesados. Evidentemente, si tú metes a personas en proyectos que no tienen experiencia en proyectos siempre van a tener problemas, pero eso ya escapa un poco, digamos, a lo que se puede hacer. Lo importante es que los gobiernos se incorpore esta cultura de gestionar proyectos para que los políticos vean en la gestión de proyectos más como algo técnico que como algo político. Evidentemente, si ellos ven eso, yo creo que este problema se va a superar, pero sí no vamos a poder cambiarlo de esa manera, ¿no? Siempre van a haber personas de confianza que pongan a la cabeza en proyectos, pero lo importante es que al menos siempre hayan personas preparadas que puedan darle el valor técnico a esos proyectos. Acá tenemos un comentario que decía, es totalmente cierto, un proyecto es solo una corrida del conjunto de procesos definidos para el diseño del proyecto. A muchas personas les cuesta entender eso, pero cuando se logra interiorizar es mucho más fácil la vida, es cierto, pero todos estamos de alguna manera haciendo procesos. Lo que pasa es que verlo de esta manera es verlo de manera sistémica. Acá nos dicen, ¿existe alguna herramienta que facilite esto? En realidad hay muchas herramientas para la gestión de proyectos. Si ustedes revisan el PMBOK, y eso sí yo les puedo recomendar que traten de definirlo o de conseguir el PMBOK, van a ver la cantidad de herramientas que existen porque son muchos proyectos que se pueden utilizar. Acá tenemos otro comentario, dice, de hecho, cuando se comprende que la dirección de proyectos sabe necesitar procesos, es posible comprender e implementar planes de optimización para la dirección de proyectos. Es cierto, eso es lo digamos, yo digo, esa es la parte más interesante, el poder, digamos, entender que la gestión de proyectos no puede ser intuitiva, que necesitas planes, que los planes te ayudan a optimizar los procesos. Lógicamente, no se puede planificar todo, pero al menos se tiene que tratar de planificar lo esencial. Todos los proyectos deben cumplir con los procesos. Bueno, no necesariamente, porque ya les he dicho que hay muchos procesos. Los 5 grupos de procesos, sí. Todos los proyectos pasan por los 5 grupos de procesos. Porque el proceso de iniciación es como si naciera la persona. Y el proceso de cierre es como si la persona, o sea, fuera la defunción de la persona. O sea, todo proyecto nace y muere. O sea, pasa por los 5, de todas maneras. Pero dentro de esos 5 hay varios procesos más, que los vamos a ir viendo y que de alguna manera tú vas a elegir. Por ejemplo, como podemos ver, las áreas de conocimiento. Hace un minuto les dije, el PMI ha estandarizado la gestión de proyectos con grupos de procesos y con áreas de conocimiento. Miren las áreas de conocimiento que tenemos. En este caso tenemos 10 áreas de conocimiento y ellas se van aplicando en los diferentes grupos de procesos. Entonces, no se trata de que a todos los proyectos vamos a aplicarle todos los procesos que vemos aquí. Dependiendo del tamaño del proyecto, la complejidad del proyecto, el tipo de proyecto, se elegirán algunos procesos. Dependiendo de la magnitud del proyecto, se podrá hacer más complejo o más sencillo, digamos, el plan de dirección de proyecto y todos los elementos que lo conforman. Entonces, si seguimos viendo todo esto, vamos a darnos cuenta pues que la gestión de proyectos en realidad es muy amplia, pero que estamos viendo que los proyectos son importantes. Miren, aquí, por ejemplo, el ciclo de vida del proyecto es importante entenderlo. El ciclo de vida del proyecto, pueden ver aquí, tiene una fase de definición, diseño, construcción e implementación. Siempre los proyectos van a tener fases en su ciclo de vida, pero ojo, estas fases no siempre van a ser las mismas, van a depender del proyecto. Puede haber proyectos que tengan una fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, así los pueden nombrar. Las fases del proyecto se pueden nombrar de diferentes formas. Puede ser que haya proyectos que tienen solamente 2 fases, o puede haber proyectos que sean de una sola fase. El ciclo de vida del proyecto contempla todas esas posibilidades. Pero así como hay un ciclo de vida del proyecto, también hay un ciclo de vida
del producto. Y esto es importante entenderlo. Tener un ciclo de vida del producto. O sea, quiere decir que nosotros hacemos proyectos, pero los proyectos se hacen para lograr un producto. Y aquí es donde yo quiero destacar, volver a destacar todo, porque miren, acuérdense que la razón de ser de los proyectos, la razón de ser es lograr un producto óptimo, que cumpla con todos los requisitos de los interesados y que el producto consiga los resultados esperados. Ya estoy hablando como un PM4R, Project Management for Results, un producto que logre los resultados. Porque yo decía un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si tú eres productor de películas y tú tienes un proyecto de película, tú quieres una película que sea buena, que sea muy, digamos, apreciada por la crítica, haces el producto que es la película, la estrenas, hasta ahí terminó tu proyecto. Pero al día siguiente tú vas a ir a leer las críticas y ese es un resultado, ¿no? Un resultado es que tú tengas buenas críticas, que los críticos digan, bueno, es una película de alto nivel, es una película, ese es un resultado. No es el único, puede haber otro resultado también importante, la taquilla. ¿Cuál fue la taquilla en la primera semana de tu película? Rompiste los récords, salas de cine llenas, miles de personas han asistido. La recaudación, ¿cuántos millones ha generado una película después de que haber sido estrenada? La película más taquillera de todos los tiempos. ¿Me explico o no? Ya son resultados. El Project Manager diseña todo esto para crear un producto en óptimas condiciones que logre los resultados esperados. Y eso hay que entenderlo, y eso se aprecia, sobre todo cuando uno ve la relación proyecto-producto. Todos hacemos un proyecto para poner un producto que forme parte, digamos, o sea, creamos un ciclo ahí. Y esta parte quisiera utilizar para explicar, hablar un poquito más, porque lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Que anteriormente, los proyectos eran cortos, pero los productos eran muy largos. Me refiero al ciclo de vida. Por ejemplo, un proyecto, bueno, ya, un proyecto complejo, podría tomar 5 años, pero su producto, 20, 30, 40 años. Yo recuerdo hasta ahora los televisores a color que nosotros tuvimos, que prácticamente fueron los mismos televisores durante cuántos años, y que parecía que nunca iban a dejar de cambiar. Era el mismo tipo de televisor, pantalla, ¿no? Con sus tubos, sus tremendos armatostes. Y bueno, mucha gente que ha trabajado en empresas que producían televisores, en la fabricación, en la producción, en el ensamblaje, tenían el trabajo asegurado de por vida, ¿no? Pero ahora, ¿qué ha pasado? La tecnología ha cambiado muchas cosas, especialmente el ciclo de vida del producto, y esto es lo que estamos viviendo en este tiempo, en este siglo XXI, a todos nosotros nos ha tocado vivir este fenómeno, que es el acortamiento del ciclo de vida de los productos. Un producto que ahora te dura pues 1 año, 2 años, que lamentablemente ya no puedes comprarte un producto para que te dure 30 años, 20 años. Por ejemplo, un celular que tanto cuesta, ¿no? Por ejemplo, un iPhone, que uno lo compra con tanto sacrificio y después resulta que a los 2 años ya no es de la versión actualizada. Felizmente, que por ejemplo el mío todavía funciona, es un iPhone 6, pero van saliendo productos nuevos y lo que tú tienes, lo que tú considerabas lo último, queda obsoleto. Eso es bueno en el sentido de que a los clientes, a nosotros como clientes, nos satisfacen nuestras necesidades, nuestras expectativas. Pero hay un punto ahí crítico, y es el otro lado. La gente que trabaja detrás para hacer el producto. La gente que trabaja ahora para las operaciones, para hacer productos, tiene poco tiempo. No hay mucho tiempo para trabajar. ¿Por qué? Porque los productos viven poco tiempo. Ahora, más bien, la gente tiene más tiempo trabajando en un proyecto que trabajando en un producto. Y eso es lo que se viene hacia adelante. Por ejemplo, esta situación que se está generando, lo que ha producido es que ahora incluso ya no se puede hablar de estabilidad laboral. Uno quisiera trabajar tranquilo en un lugar, pero ya ni siquiera eso es estable. Entonces, hay que tener en cuenta todos estos elementos y entenderlos desde esta óptica. La gestión de proyectos, de alguna manera, ahora se ha vuelto fuerte porque está cambiando y está adaptándose a la realidad de los tiempos. El acta de constitución que yo le mencionaba hace un momento es un documento clave que sirve para autorizar el inicio de un proyecto. De repente muchos trabajan en proyectos, pero no todos utilizan el acta de constitución, el Project Charter. Y esto hay que tener en cuenta, ¿no? Todos nosotros, por ejemplo, una buena práctica, ¿qué cosa es? Que todos, si tú manejas proyectos en una organización, todos tus proyectos deberían tener un Project Charter. Y alguien me preguntará por ahí, ¿pero por qué? ¿Cuál es la ventaja de tener un Project Charter? O sea, ¿qué beneficio da? Yo siempre he tenido mis proyectos como los he tenido. O sea, yo he tenido proyectos y años nos hemos manejado así. ¿Por qué tendría que tener un Project Charter? Yo te digo lo siguiente, mira, el Project Charter, el acta de constitución del proyecto, es un documento sencillo,
corto, no más de 5 páginas, muy conciso, pero estratégico, clave. ¿Por qué razón? Por una razón bien sencilla. El Project Charter te permite a ti registrar información clave de un proyecto. En primer lugar, la razón de ser del proyecto. O sea, ¿por qué tú vas a invertir tanto dinero y vas a sacrificar a tantas personas para el proyecto? Eso está en el Project Charter. Te permite también aprobar el proyecto, o sea, autorizar, darle el presupuesto para que el proyecto pueda funcionar. Te permite saber que el proyecto está alineado con la estrategia de la organización. O sea, no es un proyecto que se le ocurrió a alguien, como puede suceder de repente en alguna organización pública, pero en el sector privado los proyectos no nacen porque a alguien se le antoja. Bueno, y si a alguien se le antoja hacerlo, bueno, tendrá plata para hacerlo, pero generalmente la lógica sería que el proyecto nazca como resultado de un análisis que nos indique a nosotros que va a permitir que la estrategia de la organización sea exitosa. Ese proyecto debe agregar valor a la organización. Entonces, en el Project Chart está esa información. Y muchas cosas más que le van a servir al director del proyecto. Por ejemplo, cuando tú estés gestionando el proyecto, hay información clave que te va a permitir a ti, si tienes algún problema o alguna duda con alguien, cuando estés ejecutando el proyecto, recurrir al Project Chart como tu última salvación. Esto es como los abogados. Ustedes han visto que la Constitución en la Carta Magna, cuando los abogados no se ponen de acuerdo con una ley, todos recurren al acta de constitución, a la Constitución, perdón. Algo similar sucede con los project managers cuando tienen discusiones. Cuando hay algo que no está muy claro, por favor, vamos al Project Charter para salir de dudas. Ese más o menos es el valor del Project Charter. Y la otra, yo diría solamente voy a mencionarle algunos porque son muchos, en realidad, estos instrumentos de gestión de proyectos que son el acta de constitución y el plan de dirección, son, yo digo, los fundamentales. Por eso voy a mencionar estos en el tiempo que me queda. Así como todo proyecto debe tener un plan, un acta de constitución, y esto es un fundamento, amigos. O sea, hay que entender claro que los fundamentos son principios que tienen que, de alguna manera, sostener tu proyecto. Un fundamento clave, aparte de haber estandarizado los conceptos que ya los he mencionado, un fundamento clave es que todo proyecto tiene un acta de constitución. El otro fundamento es que tengan un plan de dirección. Y esto sí es importante, porque miren, ¿cómo puedes gestionar un proyecto de tanta envergadura cuando se toman, digamos, cuando se involucran tantas cosas y no tener un plan? Y por eso que para mí, si hay algo con lo cual yo soy Project Manager actualmente y sigo en esta profesión, es porque me permitió organizar, darle consistencia a lo que hago, a los trabajos que hago. Planificar es, digamos, de alguna manera, la única forma de garantizar que tú vas a cumplir con alguien. Y sobre todo cuando tú te comprometes a lograr algo en una fecha determinada, a un costo determinado, con una calidad determinada, cuando tú te comprometes a eso, tú no puedes ir a hacer ese proyecto sin tener un plan. ¿Por qué? Muy sencillo, porque la probabilidad de fracaso de hacer un proyecto sin plan es tan alta como tirar la moneda al aire, ¿no? Una moneda al aire, cara o sello. ¿Quién va a hacer un proyecto así si te estás jugando tantos millones de presupuesto? O si te estás jugando incluso el prestigio. Por eso es importantísima la planificación. Y miren lo que dice el PMI, y esto es algo que por lo cual de alguna manera yo me siento bastante reconfortado, y esto les transmito como un fundamento que lo he vivido, es que todo proyecto debe tener un plan de dirección. Tú no puedes empezar a ejecutar un proyecto sin un plan. Esto es como, miren, es como construir un edificio sin planos, pues. Es como agarrar y querer construir un edificio de 100 pisos y no tener los planos ni de arquitectura, ni de obras civiles, ni de obras sanitarias. Nada, imposible. Tenemos, para ejecutar un proyecto, tener un plan. Pero no solamente un plan para el producto, porque lo que les he mencionado de plano eso es solamente un producto. Nosotros le decimos alcance. Hay que tener plan de gestión de cronograma, plan de gestión de costos, plan de gestión de calidad, plan de gestión de recursos, plan de gestión de comunicaciones, plan de gestión de riesgos, plan de gestión de adquisiciones. Un project manager tiene que manejarse con todos estos planes. Esto es un fundamento. Y esos planes son documentos que te permiten a ti, te dicen a ti, te transmiten metodología. Por si acaso los planes no son planes a veces nosotros estamos acostumbrados a hablar de plan básicamente descriptivos, planes documentales. No, no, no. Son metodológicos, son procedimentales. Los planes deben tener información concreta, concisa. Estos planes deben, de alguna manera, decirte a ti cómo proceder, cómo debes actuar, qué debes hacer primero, qué debes hacer después, cuándo debes aprobar o cuándo debes desaprobar algo. En eso consiste la planificación.
Y para eso tienes que utilizar herramientas. Y acá están las herramientas que yo he puesto solamente algunas, pero son muchas más. Estas son las herramientas del PM4R, pero hay muchas más. Está, por ejemplo, la EDT, el cronograma, la curva S, la matriz RASI, etcétera. Hay muchas herramientas. Estas son las matriz de comunicaciones, que son importantes. Para no seguir hablando mucho, aquí veo algunas preguntas. Me dicen, creo que la medición de la calidad está relacionada con una buena planificación. PEC, por ejemplo, acompañado de un seguimiento, evaluación, utilizando índice de desempeño y valor ganado. Muy bien, Eric, es cierto lo que tú dices. El PEC es eso, es un plan de ejecución del proyecto, es un plan de dirección. No importa el nombre que tú le pones, el documento es el mismo, es un plan. Y el valor ganado, ya que lo has mencionado, el valor ganado es una técnica. El Air Value Management es una técnica, gestión de valor ganado, importantísima para poder trabajar en proyectos, aunque yo no lo toque en mi presentación, se lo puedo decir, porque te permite tener indicadores para poder medir realmente el avance del proyecto, para poder medir el rendimiento del cronograma, el rendimiento de costos, para poder hacer proyecciones, para poder saber si tu proyecto va a terminar dentro de la fecha indicada o si se va a retrasar, cuánto tiempo se va a retrasar, cuánto tiempo va a ser cuánto se va a sobrecostear el proyecto. Eso es en realidad parte de la estandarización, ¿no? Bien, entonces hasta ahí he terminado lo que podríamos decir los fundamentos de lo que corresponde a la parte hard, el hard, o sea, la parte dura de los proyectos. Pero los fundamentos no solamente son la parte dura, amigos. Los fundamentos también están en las personas, en los que van a manejar el proyecto. Yo puedo decir lo siguiente, ¿no? La mitad del éxito de un proyecto está en el conocimiento que tú puedas tener. En conocer todos los fundamentos técnicos, tener las herramientas técnicas, tener el software. Pero la otra mitad está en la persona. Está en la persona, porque los proyectos son manejados por personas. Los proyectos no son manejados por robots. Son manejados por personas que tienen sentimientos, emociones, personas que van a tomar decisiones. Gestionar proyectos implica gestionar riesgos, gestionar comunicaciones, gestionar recursos, gestionar interesados. Acabo de hablar de 4 áreas de conocimientos que son totalmente soft, o sea, blandas. ¿Qué significa eso? Si tú no sabes negociar, es muy difícil que tu proyecto llegue a tener éxito. Si tú no sabes manejar un conflicto, es difícil que tu proyecto llegue a tener éxito. Si tú no sabes ganar el apoyo de tus interesados, es muy difícil que tenga el proyecto éxito. La realidad es que un proyecto se maneja con la parte blanda. Es más, los directores de proyectos, el 80% del tiempo están haciendo eso, están comunicándose, están aplicando habilidades blandas. Y el 20% se dedican a ver la parte técnica. ¿Y saben por qué? Porque el equipo del proyecto es el que maneja con fuerza la parte técnica. Hay personas especializadas manejando el cronograma, hay personas especializadas manejando la calidad, inspeccionando los productos, hay otros que están monitoreando con el valor ganado, con los sistemas, con el software. Pero el director del proyecto, o sea, la cabeza, él es el hombre que está designado para tomar las decisiones, para decidir si hacemos el cambio o no lo hacemos, para poder reunirse con los interesados claves y con esos interesados, sin darse cuenta, definir si el proyecto sigue o no sigue. Y cuando hablo de eso, estoy hablando del patrocinador que podría decirte, ¿sabes qué? Vamos a cerrar tu proyecto porque nos falta presupuesto. O con los beneficiarios que te van a decir, ¿sabes qué cosa? Vamos a impedir que tu proyecto siga adelante porque tú nos estás afectando. O, por ejemplo, con tu propio tipo de proyecto que te diga, ¿sabes qué? Yo no voy a trabajar acá y nos vamos porque no soportamos la forma como se lleva a cabo este proyecto. Eso es fundamental. Por eso que el PMI ha estandarizado en esta nueva versión del PMBOK, ha incorporado el nuevo rol del director de proyecto, basado en la importancia que tiene que las personas tengan competencias para gestionar proyectos. O sea que entrar a un proyecto a trabajar no es simplemente entrar a un equipo, también implica que tú desarrolles competencias nuevas. Tienes que desarrollar una capacidad. Miren lo que dice acá la definición de competencia de gestión de proyectos. Dice, es la capacidad o la habilidad adquirida para llevar a cabo actividades complejas dentro de un proyecto en base a unos estándares definidos. O sea que la competencia se tiene que desarrollar. Por eso que yo te doy la razón al que mencionó que a veces ponen personas políticas en los equipos de proyecto. Evidentemente ponen una persona sin competencias y va a ser simplemente uno más, pero no va a abonar al proyecto, ¿no? Porque para manejar un proyecto hay que tener competencias para gestionar proyectos. Y esas competencias, el PMI las ha descrito en 3 niveles, ¿no? Este es un estudio que se ha hecho en un documento especial que es el PMI que dice ¿cuáles son las competencias que va a tener un director de proyecto? ¿Cuáles son las competencias que tú debes tener si quieres trabajar en un proyecto?
3 competencias debes tener por lo menos. Competencias de conocimientos. O sea, saber cómo gestionar un proyecto. Saber, conocer el PMBOK, conocer las herramientas, haber desarrollado juicio experto para poder manejar un cronograma, para gestionar riesgos, para gestionar calidad, para gestionar el valor ganado, para gestionar las adquisiciones. Eso es una parte. Pero la otra parte importantísima es competencia y desempeño. Y cuando hablamos de desempeño acá ya no importa si tú sabes o no sabes. Acá lo que importa es si eres capaz de lograr resultados. Y esto es lo que podríamos utilizar en el fútbol, como un ejemplo, ¿no? Está bien, todos los jugadores de una selección saben jugar fútbol. Ellos ya todos tienen competencia y conocimientos. Pero la competencia y desempeño de un equipo de fútbol, a ver, yo les hago una pregunta. ¿Cómo se ve la competencia y desempeño de un equipo de fútbol? ¿En que todos sepan jugar fútbol? ¿O en qué? ¿Dónde se ve la competencia de un equipo de fútbol? Si son competentes o no. ¿En dónde se ve la competencia de desempeño? ¿Alguien lo puede decir? Eso es, acá lo dice Estela. Los resultados, pues. ¿Tu equipo ganó el partido o no ganó el partido? No ganó, pues. Tú no eres competente, aunque nos guste. Aunque no nos guste, el desempeño, competencia y desempeño no tiene. Bueno, y lamentablemente así es. O sea, la competencia y desempeño se mide por los resultados. No solamente porque juegan bonito, o porque se dan buenos pases, o porque todo el mundo sabe dominar la pelota. No, resultados. Y en este caso, eso es una competencia y desempeño. Que lo que tú haces con tu conocimiento de resultados. Y la tercera competencia son las personales. O sea, ¿cómo te manejas tú? ¿Cuáles son tus habilidades blandas? ¿Sabes comunicarte? ¿Sabes transmitir un mensaje? ¿Sabes escuchar? ¿Sabes manejar conflictos? ¿Sabes tomar decisiones bajo presión? Ese es el otro elemento fundacional de la competencia. Este triángulo de competencias es evaluado. Se supone que todos deberíamos tener competencias al 100% en cada una de esas áreas, pero a veces si nos hacen una evaluación podría ser que en algunas estemos más desarrollados que en otras. Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda el PMI? Evalúense. Cada uno de nosotros debe evaluarse, autoevaluarse. Decir, ¿cómo estoy yo? Bueno, yo manejo muy bien la parte técnica, pero ¿cómo estoy en la parte blanda? ¿Me manejo bien? ¿Y cómo estoy en el desempeño? ¿Estoy logrando resultados? Eso es para que nosotros evaluemos las competencias. Pero miren, estas 3 competencias no son suficientes. El PMI dice, ojo, esas 3 competencias son fundacionales, pero acuérdate de que tú estás trabajando en una industria determinada. Por ejemplo, sector hidrocarburos. Yo soy el sector hidrocarburos. Si soy un project manager que está trabajando en el sector hidrocarburos, ¿y qué tal? ¿Conoce la industria? ¿Sabe manejar los hidrocarburos? ¿Sabe cuál es la complejidad, las normativas, las cosas que son propias de la industria? Eso también es una competencia. Y la otra es la organizacional. O sea, ¿cómo son las organizaciones? ¿En qué tipo de organización estás? ¿Es en una organización matricial o en una organización funcional? ¿En qué tipo de organización estás? ¿En una organización proyectizada, donde todo se trabaja por proyecto? ¿Cómo te manejas tú en la organización? ¿Cuáles son tus competencias para manejarte dentro de la organización? Entonces, pasamos de 3 competencias que estaban relacionadas, todas están relacionadas con proyectos, a 2 competencias adicionales. Las competencias con relación a una industria específica y con respecto a la organización. Y esto de alguna manera resume lo que todos los que están aquí, todos nosotros vivimos, porque todos trabajamos en una organización, todos estamos trabajando en un área, todos estamos en una industria, y si estamos trabajando en proyectos, entonces se nos aplica este pentágono. Ahora, ya para ir terminando, solamente mencionarles esto. El PMI, para que le otorgue la certificación PMP a una persona, el PMI señaló que una persona tiene que demostrar que es competente en 5 dominios. ¿Se acuerdan cuando les hablé de los 5 grupos de procesos? Bueno, para el PMI, una persona es competente en dirección de proyectos si es competente en los 5 dominios que yo les estoy mostrando ahí. ¿Tienes capacidad para iniciar proyectos? ¿Tienes capacidad para planificar? ¿Tienes capacidad para ejecutar proyectos? ¿Tienes capacidad para monitorearlos? ¿Para cerrarlos? Es más, el examen de certificación te evalúa cada una de estas áreas. Si tú desapruebas una de esas, así hayas aprobado con 100 cada una de las otras, igualito te desaprueba. ¿Por qué? Porque en realidad un project manager, un profesional en dirección de proyectos, tiene que ser capaz de hacer todo esto. Tiene que tener una competencia por lo menos moderada en las 5 que están aquí, ¿no? Y eso está, digamos, de alguna manera relatado, digamos, por el nuevo rol del director de proyecto, ¿no?
el nuevo rol de director de proyecto, según la guía PMBOK, nos habla de un rol de director que tiene que estar relacionado con todas estas esferas de influencia, con el equipo del proyecto, con directores de otros proyectos, de programas, de portafolios, con gerentes de recursos, con patrocinadores, con organismos de gobierno, con comités de dirección, con las PMOs. El director de proyecto tiene que estar relacionado con los interesados, los proveedores, los clientes, el usuario final. Miren todas las esferas que involucran al director de proyecto. Entonces, en todo ese ámbito se tiene que desempeñar. Entonces, tú tienes que ponerte a pensar, yo estoy en todos esos ámbitos, ¿cómo me voy a manejar con todas estas personas? ¿Cuál debe ser mi conducta? O sea, ¿cómo debe ser mi relación con alguno de ellos, con cada uno de ellos? Entonces, para poder tener claro eso, el rol del director de proyecto tiene que ser un rol de líder. Y eso es lo que el PMBOK ha dicho en la última edición. El director de proyecto tiene que ser un líder. Y ahora, sobre todo en este tiempo, tiene que ser un líder que sea capaz de cumplir con los objetivos del proyecto y las expectativas de todos los interesados. Hay que equilibrar. El PPP significa proyectos, programas y portafolios, por si acaso, Lucía. Eso es lo que quiere decir. El director tiene que ser alguien que asume roles de comunicación entre el patrocinador del proyecto, los miembros del equipo y otros interesados. Y el famoso triángulo de competencias que ustedes lo habrán visto, ahora este triángulo de competencias lo están haciendo realidad. En realidad ahora para certificar uno tiene que demostrar que tiene competencias en ese triángulo, ¿no? Yo puedo decir que no es tan fácil, pero sí es posible desarrollar competencias en liderazgo. A veces alguna persona dice, el liderazgo es muy difícil de desarrollar. La dirección técnica de proyectos sí se puede, es algo duro. La gestión estratégica de negocios también se puede. Algunas personas tienen incluso tienen dones, capacidades, talento para gestionar negocios. Son propios de ellos. Pero hay que ser estratégico, ¿no? Todo eso se puede desarrollar y estudiar. De las tres, el liderazgo, en realidad, es una de las más importantes. El liderazgo en la dirección de proyectos ahora es fundamental. Por eso que actualmente se están desarrollando muchos cursos, se están tratando de desarrollar muchos métodos para desarrollar liderazgo en los equipos de proyecto, en los project managers, porque el liderazgo es lo único que hace que un proyecto ahora tenga éxito. Porque para que tenga éxito un proyecto, tiene que haber un verdadero líder a la cabeza. Es muy difícil que un proyecto tenga éxito si no hay un líder. Y eso lo están demostrando los últimos estudios que ha hecho el PMI. Si ustedes revisan algunas revistas, algunos artículos que está sacando el PMI, el PMI Network, PMI Today, todo lo que está publicando últimamente, el liderazgo se ha vuelto la piedra angular. Y el liderazgo, si bien es cierto, es complicado porque tiene que ver con tu personalidad, pero hay algo que yo sí les puedo compartir. Es que a pesar de que sea complicado, todo lo podemos desarrollar. En realidad, dentro de cada persona hay un líder en potencia. Ahora, ¿por qué no ha desarrollado ese líder? La razón puede ser muy simple. No tomaste la decisión de que ese líder salga de adentro. O sea, el líder está acá. El líder está acá. Y el liderazgo se tiene que desarrollar. Se tiene que desarrollar y se tiene que hacer con paciencia. Miren, a veces dicen, no, pero hay personas que son calladas, que son su misma personalidad, son introvertidos, ellos jamás van a ser líderes, porque ellos incluso se les hace difícil poder, ¿cómo se llama? Transmitir sus ideas, sus conocimientos, no tienen facilidad de palabra. Y yo les digo algo, no es necesario que tú seas un experto en comunicación para ser un líder. El líder comunica de muchas formas, pero sobre todo comunica con ese poder interno que desarrolla cuando tiene una convicción. Y es que en realidad el liderazgo requiere convicciones fuertes. Entonces, toda persona puede desarrollar un liderazgo si logra tener una convicción, algo que realmente le permite tener una determinación. Y esa determinación te hace desarrollar cualidades que no tienes. Y yo se les comparto por experiencia propia. Yo, cuando salí de la universidad, era un muchacho bastante introvertido. Yo terminé la universidad a los 25 años, 24 años, incluso un poco mayor porque me retrasé. Pero les comparto así, honestamente, no sabía ni hablar. Yo era muy difícil de poder relacionarme con las personas, tenía incluso vergüenza de poder hablar con un desconocido. ¿Qué voy a hablar en público? Y aparte que no tenía lenguaje ni desarrollado porque solamente hablaba jergas y tonterías.
Imagínense en qué condiciones yo terminé la universidad, pero ¿saben qué me pasó? Me pasó algo simple, ¿no? Que el mundo se me puso una barrera así. ¿Por qué? Porque yo no conocía a nadie, entonces conseguir trabajo era casi imposible. Y para conseguir trabajo, ustedes saben muy bien que las personas que consiguen trabajo son las personas que tienen contactos, que tienen que alguien los recomiende. Es muy difícil lograr un trabajo por mérito técnico propio. Necesitas contacto, necesitas conexiones, necesitas ganarte a la persona que te va a dar el trabajo. Y eso me enseñó a mí que si yo seguía así, simplemente mi vida iba a estar en eso. O sea, si tenía suerte y alguien me contrataba, adiós, ¿no? Me di cuenta de la importancia de poder desarrollar mi habilidad para relacionarme con las personas. ¿Y saben qué me ayudó? Y eso lo digo abiertamente, ¿no? No sé si ustedes han leído ese librito, no sé si han visto ese librito, un librito famoso, no sé si lo tengo acá a la vista, se llama Cómo ganar amigos e influir en las personas, de Dale Carnegie. Ese librito lo leí, me lo regaló uno de mis alumnos, de casualidad. Cuando yo leí ese libro, descubrí algo. Y el autor, Dale Carnegie, y por eso hasta ahora sigue siendo un bestseller, estaba en la Feria del Libro acá en Perú hace poco y es uno de los libros más vendidos, es que en realidad Dale Carnegie dice que no existe, digamos, no existe ninguna, digamos, razón para que una persona diga que no puede desarrollar liderazgo, que no puede desarrollar sus habilidades. En realidad sí todo puede. Y Dale Carnegie lo dice claramente. Lo único que tiene que hacer una persona para convertirse en un gran líder, para poder desarrollar capacidades de influir en las personas y de ganar amigos, es que esa persona tenga convicción, asuma una convicción y que comience, tome la decisión de trabajar en sí mismo. Y esa es la clave. Trabajar en ti mismo. Trabajar en ti mismo y tarde o temprano verán los frutos. A mí me pasó y por eso yo les digo honestamente que yo no veo limitaciones para eso. Cualquier persona puede desarrollar liderazgo. El liderazgo, la capacidad de influir, la capacidad de motivar, la capacidad de lograr cosas. Pero todo depende de la convicción y también requiere un entrenamiento, pero con convicción. Y para terminar la presentación de hoy, solamente decirles que en el mundo de proyectos existe la necesidad de tener líderes, pero también de saber gestionar. Entonces, por si acaso voy a repetir el nombre. El libro se llama Cómo ganar amigos e influir en las personas, de Dale Carnegie. Muy famoso. Lo van a encontrar, incluso ya está incluso en la página web, van y lo bajan en PDF, porque incluso ya la gente hasta lo ha puesto, lo ha publicado ahí para que todo el mundo lo lea. El liderazgo y la gestión. Es importante que cuando uno maneja un proyecto, sepa en qué momento aplicar su liderazgo y sepa en qué momento gestionar. Y fíjense que acá el PMI, en el PMBOK sexta edición, pone una lámina que dice, cuando uno lidera, uno guía, uno influye, uno colabora y uno utiliza el poder de las relaciones. Por eso que ser líder significa tener poder en las relaciones. En cambio, cuando uno gestiona, uno lo hace mediante la posición de poder. Eso no es malo, porque si a ti te nombran en un cargo, tú tienes derecho a ejercer poder. Y es correcto. Ese poder ayuda. Y todos saben que tú eres el jefe. Todos saben que tú eres el jefe. Pero no es suficiente para que tú logres que las personas amen lo que tú quieres lograr. Y eso es lo que logra un líder. Un líder, incluso sin tener poder, puede hacer que las personas luchen y trabajen y amen lo que el líder quiere que todos logren. Y esa es una de las grandes diferencias, pero muy importante en la gestión de proyectos. Y así, cada una de estas líneas que ustedes van a ver compara, digamos, la gestión y el liderazgo. En algunos momentos sí es, y eso se lo digo, ¿no? No siempre vas a ser el líder, en todo momento no siempre vas a ser el líder. Cuando tú estés gestionando tu proyecto, van a haber momentos en que tú tienes que ser un gestor. Y en esos momentos tienes que ser un gestor. Por ejemplo, cuando tienes que concentrarte en los sistemas y en la estructura, está bien, no lo pierdas de vista, pero no puedes dejar de centrarte en las relaciones con las personas. O sea, porque si tú descuidas a las personas, pierdes el proyecto. El proyecto está gestionado por personas. Nosotros tenemos que manejar, digamos, los proyectos con esa visión. El director del proyecto ahora debe ser un líder. Y ojo, el liderazgo nadie te lo puede enseñar. La única forma de aprender a ser líder es haciendo uno mismo. Por eso
para eso se necesita el autoaprendizaje. El autoaprendizaje, alguien me dijo una vez, ¿no? Si quieres aprender a liderar, tienes que liderar. O sea, a liderar se aprende liderando y no escapando digamos, de la responsabilidad. Y yo les voy a decir también algo para compartirles, ¿no? ¿Saben dónde aprendí a liderar? Yo aprendí a liderar en mi parroquia. Yo les comentaba que terminé la universidad siendo joven, pero que no tuve suerte en el trabajo. Y saben que muchos días que no tuve trabajo y tiempo libre, yo me metí de lleno a trabajar en mi parroquia. Yo soy católico y trabajaba con los jóvenes de la confirmación. Y con esos jóvenes yo trabajaba como catequista en un grupo. Y yo era sin querer, era líder por gestión. Como dicen, me habían nombrado de catequista y tenía el poder con los jóvenes. Pero esos jóvenes me ayudaron a desarrollar mi liderazgo como persona. Y durante muchos años trabajé así y aprendí a hablar, aprendí a comunicarme, pero sobre todo aprendí a respetar a las personas, aprendí a conectarme con ellas, a valorar lo que ellos son. Las personas son muy valiosas por sí mismas. Y cada persona debe ser valorada y ayudada y querida. Y si uno logra eso, el liderazgo fluye totalmente solo. Muy bien, amigos, entonces eso era todo lo que quería compartirles. Ahí tengo unos amigos que les han escrito. Y yo contento de haber estado con ustedes. Espero que esto les sirva, todo este material. Toda mi presentación ya se la he dado a Julio para que se las pase la copia. Ustedes pueden utilizar el PowerPoint. Les recomiendo revisar el PMBOK. Y ahí van a encontrar mucha información sobre esto. No sé si alguien tiene alguna pregunta final o algo. Gracias a mis amigos. Yo sé que hay muchos que están conectados, que han sido mis amigos, que son mis amigos, que he trabajado con ustedes en los proyectos, en los cursos que he hecho en El Salvador, en varios países, Honduras, Nicaragua. Por favor, reciban desde aquí un abrazo, un caluroso abrazo. Yo siempre los tengo en mi memoria, forman parte ya de lo que yo soy. El intercambio de experiencias que tuvimos, yo aprendí mucho de ellos y ustedes realmente le dan sentido a esto. Nosotros hacemos esto con esa finalidad. La gestión de proyectos tenemos que transmitirla para que todos se enamoren de ella. Y miren, acá en el Perú, nosotros creemos que la gestión de proyectos nos va a ayudar a lograr el desarrollo. La gestión de proyectos es una herramienta poderosa y por eso la queremos compartir, sin costo. La gestión de proyectos deberíamos compartirla, sí, que todo el mundo debería tener información a su disposición. Y si alguno de ustedes algún día quiere llevar un curso gratuito de gestión de proyectos, simplemente me escriben. Por si acaso, mi nombre es Rodas, le voy a escribir acá en el chat mi correo para que ustedes, si alguno de ustedes algún día quiere llevar un curso gratuito, les pongo mi correo. Simplemente me escriben ahí y nosotros tenemos varios cursos que hacemos gratis porque también tenemos esta filosofía, ¿no? El conocimiento es para compartirlo. Conocimiento que tú recibes, déjalo pasar y vas a ver cómo el mundo va a ser mejor. Así que, como ustedes quieran, nos escriben y les vamos a compartir, invitar a nuestros cursos que tenemos gratuitos. Un abrazo entonces, amigos, me despido. Les deseo un feliz fin de semana.